Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, una comunicación telefónica para el día de hoy. Una de dos notas que vamos a hacer por el mismo caso. Estamos en comunicación con el licenciado Héctor Valenzuela, psicólogo del Centro de Dr. Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿sí? En Delegación Córdoba. Bien, él es asistente a víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Estamos hablando de terrorismo de Estado, estamos hablando en esta ocasión de lo que se suele llamar como gatillo fácil. Héctor, muy pero muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. Acá Gisela, Miriam Minoli y Juan Pablo Quiroga en D10 en Radio Quilpo. Bueno, buen día para ustedes. Buen día, buen día. Bueno, vamos a ir desandando o metiéndonos de alguna manera, para decirlo, dentro de esta historia, contándole a la gente que nos está escuchando un poco sobre el caso puntual y también sobre tu trabajo, por supuesto. Bien. El caso puntual te estás refiriendo a Joaquín. Sí. Joaquín. Si podés. Bien. Sí, en la medida de algunas cuestiones que puedo ir contando, sí, otras por ahí pueden quizás consultar con los abogados de la Secretaría que están representando a la familia y están llevando adelante el juicio, por ahí para profundizar con ellos algunas cuestiones procesales, jurídicas y demás. Yo les cuento, nosotros fuimos convocados, el Centro Ulloa, por una agrupación que se llama Justicia por Joaquín, en acuerdo con la familia de Joaquín y de uno de los pibes sobrevivientes, que seguiremos llamando B, porque está en instrucción y hay ciertas cuestiones que todavía no se pueden ventilar. En un principio, cuando ocurrió lo de Joaquín, no sé si vale irme tan atrás al momento de lo que fue y cómo fue, porque supongo que ahí en la zona y región se conoce bien lo que pasó. Perdón, Héctor, te interrumpo un segundo. Bueno. ¿Perdón? No, te interrumpo un segundito, Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Quería que si podías un breve resumen del hecho para la gente que por ahí no sabe bien, el hecho. Por eso lo estaba dando, está bien. Gracias. Sí, no, nos gustaría que... Lo estaba dando, por supuesto, pero está bueno si hay... Quizás no todos los oyentes saben sobre el caso que ocurrió tan cerquita de San Marcos Sierras, acá en Paso Viejo, y por ahí, bueno, para que nos pongas al tanto ahí de lo que sucedió hace 2 años. Un caso que ocurrió de violencia institucional o gatillo fácil, o violencia estatal, como le prefieran llamar. Nosotros preferimos dentro del equipo, a pesar de que formamos parte del Estado Nacional. El Estado Nacional, este tipo de violencia se encuentra en lo que es violencia institucional. Nosotros dentro del equipo preferimos nominarla como violencia estatal, como es. Es un caso gravísimo en Paso Viejo, un pueblo muy chico del noroeste cordobés, en la ruta 38. En una noche del 24 al 25 de octubre del 2020, es decir, cuando se estaban levantando quizás las primeras restricciones, un grupo de pibes estaban festejando el cumple de uno de ellos, y se dirigen a la casa de otro para buscar un parlante. Y bueno, la voy a hacer breve. En eso que estaban festejando el cumple, estaban con música parece alta, llegó la policía, les avisa, se van de esa casa y se van a la plaza. En la plaza siguen con el festejo del pie, llegó la policía, los vuelve a echar, pero ya amenazando los pibes. Se van, vuelven, y ahí la policía directamente los amenaza con arma en mano. Se arma una discusión entre policías y los pibes de Paso Viejo. La discusión pasó a mayor, es decir, que
hubieron algunos forcejeos o la policía los amenazó, les apuntó con las armas directamente, hizo disparos al aire y se da hay una batalla campal entre los pibes y la policía con piedra. Los policías en un principio habían estado disparando con balas de goma y después directamente con postas de plomo. Y esto lo digo así porque está acreditado, más allá que todavía está en instrucción la causa. No está en instrucción, perdón, sino que está ya para resolución de elevación a juicio. Ha terminado la instrucción. Pero está acreditado esto, que se dispararon postas de plomo entre 112 y 115 disparos con posta de plomo. No, es una barbaridad. En el pueblo, con drones, con un software. Bueno, un trabajo bastante detallado para poder tener toda esa colección de la prueba para llegar a esta instancia que todavía no es juicio, pero está elevada a juicio ya. Falta la fecha. Héctor, esa noche años, en esta ¿no? trifulca... Perdón, 15 años tenía Joaquín. 15 años. En ese momento tenía 15 años Joaquín. Sí. La semana pasada, no, la anterior, estuvimos trabajando en Paso Viejo porque nosotros vamos todos los miércoles allá. La semana anterior fue el cumple de 18 de Joaquín y la anterior se cumplieron 2 años del asesinato de Joaquín. Así que hubieron actividades allá acompañando a nosotros a la familia y acompañando a un equipo ampliado que conformamos todos los miércoles. Volviendo a lo del hecho de esa noche, en esa trifulca, en ese enfrentamiento entre los pibes y la policía, se dan una serie de corridas. Los pibes corren, una parte de los pibes corren para un lado del pueblo, para el lado de la otra, pibes corren para el lado de por atrás del dispensario. Hay un descampado ahí atrás del dispensario, y ahí donde se da, porque los encierran, de los dos lados de la calle, los encierran en patrulleros, porque los policías solicitaron refuerzos creo que de Tuclame y de Soto, es decir, que habían mucho más policías de lo que están destinados al pueblo. Los encierran y ahí se producen disparos, y uno de ellos fatal en Joaquín, que cae atrás del dispensario, y también se arma toda una situación de violencia ahí, porque el dispensario estaba de guardia una enfermera y no, según lo que se dicen los pibes, los testimoniales y demás, no estaba aterrorizada, no se encerró en el baño, no salió a auxiliar, y bueno, estuvieron ahí con los pibes aguantando hasta que muere en el lugar Joaquín. Y otro pibe que salió herido. Y hay otro herido más que, si bien no está demostrado que fue por postas de plomo, pero sí tiene un corte muy grande en la pierna, producto también de todas esas corridas y toda la violencia que había con la policía. Y se da una poblada esa madrugada hasta la mañana, toda una situación muy, muy violenta. En esas primeras instancias estuvieron asistiendo ahí en el pueblo a las familias, a los pibes, asistiendo al funeral, un poco la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia con su equipo, en asistencia a la víctima y demás. Fue un momento hasta que después, bueno, cumplieron con ese objetivo de ayudar a duelar esos primeros días y demás, y es a raíz de esto que nos convocan a nosotros, porque bueno, la situación, si bien acá en las grandes urbes, de una manera muy, afectada, se termina naturalizando la violencia institucional. En los casos de Batillo Fácil, en un pueblo tan chico como Paso Viejo, esto fue bisagra, fue un evento disruptivo de gravedades inusitadas que no habían pasado en el pueblo, habían pasado en un pueblo aledaño, una situación de un pibe, había pasado también en Cruz del Eje, que hay algunos casos, un caso emblemático ahí, el de Pichón Suárez, que se cumplió ahora el 19 de octubre, 15 años, de una causa que no tiene resolución, ha estado frenada sistemáticamente por la justicia de Cruz del Eje, pero en Paso Viejo no habían habido eventos de violencia de esta característica. Es un pueblo muy chico, tiene 900 habitantes el pueblo en sí. Pegadito a Cruz del Eje. Entonces, ¿no? Bueno, ¿cómo? Pegadito a Cruz del Eje, ¿no?
Está, en realidad está entre Soto y Tuclame. Sí. Está a unos 12 kilómetros de Soto, viene Paso Viejo y hay 5 kilómetros hasta Tuclame. Está entre dos, una urbe grande como Soto y después los 3 pueblos que siguen son chicos como Paso Viejo. Viene Tuclame y después viene Cerrezuela y después está el límite con La Rioja. Es decir, está muy en las periferias de la provincia. Y como todo lo que está en las periferias, también por ahí, en ciertas provincias y en Córdoba más, hay ciertos descuidos. Claro. Digo descuidos y no ausencia del Estado, porque las formas de presencia del Estado son justamente esta, desde lo represivo, desde por ahí la sistemática violación a derechos humanos, por eso nos convocan, porque habían situaciones en los pibes no podían tramitar ahí, aparte de la familia. Entonces constituimos primero el equipo desde la Secretaría, que somos 3 psicólogos, 2 compañeras psicólogas, yo y 2 abogados, que son los que están llevando a cabo la querella, que también es todo un problema, porque no ante un mismo afectado o familia que decide ser querellante no puede tener 2 querellantes. Entonces eso teníamos que decidir entre los 2 abogados quién era el querellante, lo decidieron entre los abogados. Pero después había otro problema: el Código Procesal de la provincia no permite que una instancia del Estado Nacional tenga una injerencia procesal, jurídica, en la justicia provincial. Entonces, los abogados directamente se constituyeron como abogados querellantes particulares, representando a la familia. Y nosotros, como equipo de acompañamiento, conformando un equipo ampliado junto a unas compañeras del movimiento campesino y de CENAF Nación, para realizar distintas actividades, desde el acompañamiento de la familia, Paredes en este caso, el acompañamiento a la familia de B, que era el otro pibe sobreviviente que tiene el disparo en el brazo, que hasta el día de hoy no ha tenido atención, y después a los pibes sobrevivientes de todo el evento de esa noche violento. Sí, y en ese sentido, no sé si les cuento también lo que hacemos también. Sí, por supuesto. No escuché ahí bien. Que sí, claro, por favor. Por favor. Bien. Sí. No, bueno, nosotros acompañamos a la familia de B, y después tenemos un espacio que llamamos de espacio de jóvenes, donde estamos trabajando todos los miércoles a la tarde con los jóvenes desde principios del 2021, para ayudar también a los jóvenes a duelar esta ausencia de Joaquín y de todo el evento violento con la policía. Porque esto ha producido una bisagra en el pueblo también, como ocurre en muchos pueblos, lugares o barrios, como ocurre acá en la gran urbe como Córdoba, que siempre se termina dividiendo la sociedad entre quienes consideran que la policía actuó dentro de la ley, y quienes consideramos que eso es violencia, y que no hay ningún justificativo para desenfundar un arma ante una situación de un ciudadano que ejerce otro tipo de violencia, ¿no? Porque los pibes no estaban armados, los pibes incluso eran corridos por la policía y demás. Bueno, eso es lo que venimos trabajando desde el principio del 2021, ayudar a duelar a estos pibes, lo que yo decía como ausencia de Joaquín, que es una presencia permanente en muchas cuestiones, por pintadas que hay, por lo que sale de los pibes en los talleres. Estamos haciendo varios talleres con los chicos, hay de alguna u otra manera siempre hay una presencia de Joaquín ahí, y hay también algunas otras situaciones que nos hemos ido encontrando en esta intervención en Paso Viejo, como es la ausencia de la policía ante ciertas situaciones de delitos que hay ahí, o de hechos graves, que no actúa porque ha quedado como muy estigmatizada ese actuar de la policía ahí, pero ahora deciden no actuar. Entonces eso también refuerza, mejor dicho, el estigma que hay sobre los pibes, que son los pibes revoltosos, los pibes los negritos, los que usan, los que están robando, los que se drogan y demás. Claro. Y después otra parte del pueblo que
claramente considera que hay otro problema de fondo y que ese otro problema de fondo también tiene que ver con lo que yo decía al principio, con esta supuesta ausencia del Estado. Hay muchos pibes que están desafiliados de todos los espacios del Estado, desde la escuela hasta el dispensario y demás. Entonces, aparte de otro que no nombré, que es uno de los más graves, que es el ingreso cada vez más, de manera más sistemática y mayor, de droga. Y dentro de droga incluyo un montón de sustancias, ¿no? Claro. Pero principalmente pastillas, psicofármacos. Que el Paso Viejo, lo que nosotros hemos relevado, es lo que está siendo más grave, más disruptivo y que genera todo este malestar en el pueblo también. Claro, porque ustedes van lo mezclan con alcohol y eso genera muchas situaciones de violencia también, claro. Y de hechos delictivos también. Claro. No hemos relevado que haya un aumento de otras sustancias, por ejemplo, como paco o cocaína, que si bien hay, es poquísima al lado de las otras sustancias como marihuana incluso, pero principalmente psicofármacos. Y es un pueblo rural. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros venimos haciendo desde el principio del 2021. Héctor, vos como psicólogo, ¿no? Y junto a tu equipo de trabajo, me imagino que tendrás muchas historias semejantes, dolorosas. Hay mucho para ir hablando. Hoy enfocándonos un poco en este tema, pero desde ya te estamos invitando a que cada vez que se pueda poder conversar un poco, me parece más que interesante. Pienso en lo que estás diciendo, la policía, no sé si esto lo podrás contestar, pero me refiero si tenés el conocimiento de que se haya hecho algún recambio de lo que es en ese momento, ¿no? El plantel policial. Suele suceder a veces en los pueblos, las cosas quedan medio en la nada, pero mínimamente hay que cambiarle la cara a la sociedad, ¿no? Del lugar, porque es insoportable, ¿no? ¿Tenés conocimiento de que haya pasado algo así hace 2 años cuando estaba ocurriendo este hecho? A ver, hay dos cuestiones ahí. Una cuestión que aparentemente, y lo digo entre comillas, así, aparentemente y de manera estructural, atraviesa las fuerzas de seguridad a nivel mundial, pero nos quedemos en Córdoba, a nivel Córdoba, y digo así justamente entre comillas, estructural, porque en realidad se ha naturalizado, no es estructural. Hay que desnaturalizar eso, como hay que desnaturalizar un montón de cosas y de construir un montón de cuestiones, y en esto el feminismo ha venido a romper un montón de estas supuestas cuestiones naturalizadas o que son estructurales. La Policía de Córdoba tiene una larga historia, hay mucho escrito, hay mucho investigado, tiene una larga historia de violencia en Córdoba. Acá, como saben, y esto lo hemos visto y lo vemos en los juicios que hemos participado del 2008 en Córdoba, en los juicios de Lesa, hasta el que terminó en marzo del año pasado, donde hay una correlación de ese modus de violencia de la policía, y que viene de larga data, viene del navarrazo, viene del cordobazo. Acá en Córdoba, el ejército, las Fuerzas Armadas no podrían haber hecho todo lo que hicieron y cómo lo hicieron si antes no hubiera habido un trabajo de inteligencia de la policía que empezó a mediados de los 60. A mediados de los 60 se empezó a hacer inteligencia sobre todos los organismos de base, los organismos de derechos humanos, actores particulares, y se logró un arqueo y un acervo documental de inteligencia que fue inteligentemente utilizado, entre comillas también inteligentemente utilizado, pero fue estratégica y tácticamente utilizado por las Fuerzas Armadas para hacer lo que hicieron en Córdoba. Claro. Volviendo al presente, nosotros como Centro Ulloa hemos venido trabajando. En 2011 el Centro Ulloa adquiere las competencias en violencia institucional, pero estábamos abocados nada más que a lo que es los crímenes de lesa. En 2011 nos amplían las competencias a
a violencia institucional, violencia estatal, y algunos casos paradigmáticos en violencia de género. Pero eso, desde que se creó el Ministerio de la Mujer, lo está tomando los Ministerios de la Mujer o nacional o en articulación con las mismas instancias provinciales. Ah, ok. Este centro, perdón, este centro entonces se ocupa exclusivamente de este tema que estás diciendo vos. Sí. Con esas es de graves porque para decir violencia es amplísimo, decir violencia institucional, aparte que es amplio también es como casi un eufemismo porque en un punto no se está diciendo mucho con eso, es violencia estatal. Claro. Porque las otras violencias que caen dentro de otros fueros y que se puede trabajar de otra manera, se puede trabajar incluso en una articulación entre diversas organizaciones de base junto con el Estado, pero el Centro Ulloa está este dispositivo de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene su antecesor en el Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas Testigos en el Juicio de Lesa, y ahí se crea el Centro Ulloa. Fernando Ulloa fue un psiquiatra psicoanalista que junto con otros actores técnicos y políticos trabajaron durante los 70 en la clandestinidad y después en democracia asistiendo. Hola, a ver, ¿se nos cortó? Esperemos que no. ¿Estás ahí? Hola. Venimos viendo que hay una correlación entre lo que ha sido las fuerzas de seguridad en los 70 y lo que son las fuerzas de seguridad hoy. Con una diferencia, las fuerzas de seguridad, digamos, la policía no es una fuerza armada en el sentido de lo que son las fuerzas armadas, las 3 fuerzas armadas, sino que es una fuerza civil armada. Pero en los últimos 15, 20 años ha adquirido una formación castrense, se han tecnificado de tal manera, también sobre pretexto de que el crimen se ha complejizado, que en parte es así y en parte tampoco no es tan así, pero han adquirido ciertas competencias que tienen las fuerzas armadas. Más allá de eso, hay una correlación entre esto que hacían antes la policía y lo que sigue haciendo hoy. Por eso nosotros tenemos estas competencias y vemos una correlación entre esto. Y atendiendo esto, perdón, te fui un poco por la rama. Esto que vos preguntabas, hay ciertos esbozos, ciertos intentos, hay que reconocer que es muy difícil porque si bien no es estructural, vuelvo a remarcar esto de cómo es y cómo está formada la policía de Córdoba, que tiene ciertos rasgos de violencia, tiene ciertos rasgos de un continuum de estos modos de operación que eran en los 70, a principios de los 80, los 90 también. Si bien el Ministerio de Seguridad de la provincia, a nivel nacional también las fuerzas han venido adquiriendo ciertos cambios, pero me quedo en la de Córdoba, hay un protocolo de actuación, han habido muchos cambios, el descabezamiento, como se dice eufemísticamente, que el descabezamiento es sacar a una persona, pero quedan otros porque hay una herencia, a eso es a lo que me refiero con estructural. Claro. Digo, hay ciertos esbozos de cambio, pero esos esbozos de cambio no vienen a paliar la gran problemática que hay en el uso de la fuerza como lo conciben ciertos actores de la policía, porque no son los actores los policías en particular, sino que hay un modus de la filosofía de la policía de Córdoba que no se ha podido erradicar en su totalidad, más allá de los esfuerzos que hacen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Pues me consta porque he leído los protocolos, he leído también las leyes de seguridad, las 2 leyes de seguridad. Hay ciertas cosas que todavía están cajoneadas y no sé por qué no se aplican, pero hay un protocolo. Pero bueno, hay esfuerzo. Lo que pasa es que tiene 25.000 efectivos la fuerza policial en Córdoba. Y no es poco romper con una cultura violenta que tiene. Claro. Y lamentablemente, bueno, cada víctima, que no es cada víctima, porque es cada familia, son muchas vidas, ¿no? En una vida. Ahora vamos a volver con el tema de todo ese grupo, ¿no? Que estaba ahí y todo el acompañamiento que hacen ustedes, pero lamentablemente esto quizás sea parte, ¿no? Cada caso que va sumando a un posible
cambio alguna vez, muy lamentable, ¿no? Como pasa tantas veces, ¿no? Tantos mártires, tantas situaciones terribles que tenemos que pasar en nuestra historia, para quizás alguna vez se revise de fondo, ¿no? La escuela, ¿no? La formación, justamente. Porque ahí está el punto. Donde recibe uno de los grandes problemas. Está ahí. Justamente. Todavía no está sobre la mesa en lo cotidiano. Tiene que ser una discusión media constante en los medios. Tiene que ponerse ahí a relieve este tema, porque me parece que es eso, ¿no? En la formación, como vos le decís, la escuela de policía tiene que hacer un giro muy, muy enorme para asegurarse que cada uno de esos trabajadores, ¿no? Que nos tiene que cuidar, no solamente nos cuide, sino que jamás vuelva a pasar. O sea, es algo... Es muy de loco, o sea, la indignación es demasiado fuerte, y además hay que... es aberrante sí. Y es disruptivo socialmente, porque termina reforzando estas cuestiones que existen claro. en la sociedad, que es la estigmatización, la discriminación, y cuando pasan estas cosas aparecen estas divisiones, pero aparecen justamente porque hay un hecho disruptivo violento, que no tendría que ocurrir, porque la fuerza de seguridad, la policía, debe estar subsumida al poder civil, no el nivel de autonomía que tiene, por ejemplo, la policía de Córdoba. Yo conozco las policías de otras provincias y no tienen el nivel, salvo la de Buenos Aires y la de Rosario, que ha adquirido también unos ribetes tremendamente de connivencia con la corrupción. Pero la policía, me quedo con la policía de Córdoba, tiene un nivel de autonomía inusitado, no existe tanto en las otras provincias el nivel de autonomía que tiene la de Córdoba. No termina de quedar totalmente bajo la órbita del poder civil, porque es una fuerza civil armada, no es una fuerza armada, es una fuerza civil armada. Claro. Y eso lo ha cambiado, y no tendría que cambiar, porque la policía es eso. Hay estudios viejísimos de cómo se ha creado esta institución que hoy se llama policía, ¿no? Es totalmente distinta a lo que es la creación de un ejército, las creaciones de los ejércitos, o cómo se han creado, haciendo una historización, fuerzas paralelas al ejército. Pero la policía no tiene en la genealogía no tiene ese nacimiento. Entonces es como muy paradigmático lo que pasa en Córdoba. Héctor, volviendo, gracias por tanta explicación, porque verdaderamente todo eso, hay cosas que no las sabíamos. Y volviendo al tema de Joaquín, que ustedes van todos los miércoles a hacer este acompañamiento, tanto en la fecha de aniversario, imagino. Vimos el tráiler, acá lo hemos compartido, la mesa de trabajo, también lo hemos compartido con la gente en las redes sociales. Nos mató ver los abuelitos, ¿no? La mamá de Joaquín. El acompañamiento que ustedes hacen desde la Secretaría es puramente la parte psicológica y la parte legal. ¿Nos podés poner un poco al tanto de cómo está hoy la causa? Si hay alguien preso por esto. Sí, el acompañamiento, el dispositivo es psicojurídico. Bien. En algunos casos, con algunas familias que acompañamos, por ejemplo, ahora con Ezequiel, el caso de Ezequiel Castro, este pibe que falleció en el CPA acá en Córdoba. En ese caso el acompañamiento es solamente psicológico, porque la familia de Ezequiel tiene abogados particulares. Pero estamos en articulación con los abogados particulares, entre los abogados de la Secretaría y ellos. Pero tiene abogados particulares. En este caso es solamente desde el dispositivo sí. Volviendo a lo de Joaquín, ahí desde entrada se planteó la necesidad, por la gravedad del hecho y demás, que el dispositivo debería ser sí jurídico. Bien. El caso ahora se está esperando resolución. De los 5 policías imputados, el único que permanece privado de su libertad es Michael Mercedes López. Los otros fueron escarcelados con fianza y so promesa de no entorpecer la investigación, instrucción de la causa. Son Ronald Fernández Aliendro, Enzo Alvarado, Iván Alexis Luna y Jorge Luis Gómez. Y hay un
subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, que también está acusado por amenazas, porque en todo esto, durante el año de trabajo también fuimos relevando algunas situaciones de amenazas a la familia, a la familia de Joaquín y a la familia de B, y de numerosos allanamientos, más de 7 o 8 allanamientos infundados a la familia de B. Tanto tremendo. Que lo dejaron sin ropa al pibe. No. Tuvimos que hacer toda una colecta acá en la ciudad con organizaciones y un negocio que donó ropa para B y llevarle ropa, pues lo dejaron solamente con las ojotas, short, 2 remeras y una campera. Y eso fue lo único que le quedó de ropa a B. Digo, para que se vea también el nivel de gravedad de lo que fue. Muy grave. La causa ahora está en la Cámara de Acusación de Villa Dolores, porque acá hago una aclaración también que tiene que ver con derecho penal, no es mi área, pero en los años de trabajo junto con los abogados y en las causas he ido aprendiendo algo de eso. En la instrucción, como saben, la realiza una fiscalía, eso se pide la elevación a juicio, y para hacer la última parte de revisión de la causa, es decir, para ver si se han investigado bien, si se ha recabado toda la prueba, si está en lo formal la causa ajustada a derecho, lo hace otra cámara que no puede ser la misma que lo va a juzgar. Por eso está en Villa Dolores desde hace ya varios meses. Está esperando resolución, y es lo que esta agrupación de Justicia por Joaquín y la familia, principalmente la familia, está pidiendo fecha de juicio, porque está elevada a juicio. Se han probado, por lo menos en esta instancia, el arqueo documental, material, probatorio, que es el acorde para elevar a juicio, y estamos esperando la fecha. Cuando se eleva a juicio, después hay otra instancia que es ponerle fecha. Falta esa instancia, ponerle fecha. Eso. Cuando le pongan fecha, pasa de nuevo a la justicia de Cruz del Eje, a la Cámara de Cruz del Eje. Por ahora sigue en la Cámara de Villa Dolores. Una de las últimas preguntas, por una cuestión de tiempo, porque nos quedaríamos charlando, por supuesto, muchísimo, por eso hicimos ahí la invitación, vamos a volver a hablar en otra oportunidad seguramente. Y nos gustaría la próxima sobre el documental. Sobre el documental vamos a ir la próxima, por supuesto que sí, eso lo vamos a hacer, ya está ahí casi, ¿no? Fijada la fecha, Miri, sí. Bueno, ahí estamos, ajustando un poco eso, pero quería preguntarte cómo está conformada la familia de Joaquín, así como uno de los últimos puntos sobre el hecho, para poder también en contexto poner y tener esa imagen, ¿no? ¿Cómo está conformada la familia? La familia de Joaquín en Paso Viejo es el abuelo, abuela, una tía, una prima, ahí en Paso Viejo, que es donde decidió ir a vivir Joaquín el último año, porque la mamá de Joaquín está con su pareja y 3 hermanos más acá en la ciudad de Córdoba, en un barrio. Él vino antes de la pandemia a cursar el secundario acá, pero se quiso volver a Paso Viejo y vivía con los abuelos. Acá en Córdoba vive la mamá con su pareja, su nueva pareja, y 3 hermanos. Bien. Y allá en Paso Viejo hay que remarcar que también el abuelo de Joaquín, Esteban, es un ex policía de la provincia. Mirá. Tanto como su tío abuelo, el hermano de Esteban, es otro ex policía, es decir, viene de familias de policías, por eso y eso ha suscitado también alguna sospecha, ¿no? De alguna, ¿no? De alguna situación. No, nosotros no hemos visto eso, pero sí hay ciertas cuestiones que nos dejan, entrever esto, de que ni dentro de la fuerza respeta a sus efectivos, como no respetan otras situaciones, no respetan esto. No nos alcanzan las mayúsculas, ¿no? Para esto, no nos alcanzan las mayúsculas para decir violencia. Claro. Yendo a una cuestión también jurídica, hay ciertas cuestiones que siguen, ciertos hechos de violencia que siguen sucediendo porque no hay sanción. Claro. Bien. En esto tiene un papel muy importante y la muy degradada ética de la función de la justicia. Si la justicia cumpliera con lo que tiene que cumplir, hay ciertos hechos que no podrían suceder nunca, jamás, en forma. Hay muchos casos que nosotros hemos acompañado acá, donde han quedado impunes, y me refiero a casos de, como se le dice, gatillo fácil, y conocemos otros casos de violencia de género también,
de abusos sexuales en las infancias también, donde bueno, el primer paso, como a veces hablamos con algunos fiscales o jueces, el primer paso, como nosotros, el diagnóstico se hace mal, lo que viene después es bastante complicado. Si ustedes como actores de la justicia la instrucción la hacen mal, lo que viene después no puede tener buen resultado. Pero más allá de eso, cuando se hace bien y no se toman resoluciones ajustadas a la justicia, teniendo toda la prueba, como hay un montón de casos, recién les nombré el caso de Pichón Suárez en Cruz del Eje, 15 años parada la causa. Bueno, eso tiene que ver con la función de la justicia. Entonces, si estas cuestiones no tienen una sanción, los hechos de violencia están destinados a repetirse, como en muchas situaciones. Tremendo, Héctor. Bueno, el tiempo nos corre y ya al aire queremos convocarte para próximas notas, por ahí para hablar sobre esto, ¿no? Por este acompañamiento, por ahí nos quedaron cosas por preguntarte, pero será la próxima de, bueno, este laburo que hacen, qué equipo. Pero la próxima nos gustaría también charlar sobre el tema del documental de Joaquín, para bien, que la gente también lo sepa. Esa parte del trabajo también podemos convocar a las compañeras que están más abocadas a eso, que se está haciendo conjuntamente con los SRT y con el Museo de Antropología, con un equipo ahí que trabaja también con violencias letales. Buenísimo para la visibilización de todo esto, ¿no? El documental, para que la gente también, para que tenga llegada a la población. Héctor, más que decirte gracias, muchas gracias por tu tiempo que nos has dado. También gracias por el laburo que hacen, que me consta que es muy humano y con mucho sentimiento y mucho amor. Así que bueno, gracias y te estaremos llamando pronto para molestarte de nuevo. Gracias a ustedes por visibilizar también y ayudar e interesarse. Por favor, a disposición de ustedes, claro. Bueno, las palabras ya las dijo Miri tal cual, así que replicamos acá Juan Pablo Quiroga y acá quien te habla y nos volvemos a encontrar. Que tengas un muy pero muy buen día. Igualmente para ustedes. Voy a dejarte una pregunta para una próxima vez. Yo pensaba, esto se hace, no se hace, pero no seas mala. Pero lo voy a hacer. Me nace de corazón y primero, antes que nada, un gran abrazo, Héctor, de verdad, muchas gracias. Abrazo para ustedes. Este maravilloso espacio, este centro Doctor Fernando Ulloa, abocado a semejante temática. Está en contacto con otros centros que por ahí están trabajando en causas similares. Lo charlamos otra vuelta, ¿te parece bien? Dale, no hay problema. Abrazo gigante. Abrazo gigante. Abrazos a ustedes y muchas gracias. Gracias a vos. Radio Quilpo 100.7 FM.